Entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Daniela Chacón, ella es vocera de la coalición Violeta. Daniela, siempre es un gusto, buenas tardes. Hola Gisela, qué gusto igualmente. Saludos a todos quienes nos escuchan. Daniela, ¿se debe, cree usted, poner especial atención en un proceso electoral sin precedentes como las elecciones anticipadas y que está viviendo el Ecuador sobre este tema de la violencia? Por supuesto, creo que hay un primer indicativo, Gisela, de que lamentablemente, a pesar de lo que establece la ley, el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos quisieron no aplicar la ley para garantizar la paridad en la conformación de las candidaturas para estas elecciones anticipadas. Las organizaciones de sociedad civil, las mujeres activistas, nos articulamos y presentamos un reclamo judicial formal ante el Tribunal Contencioso Electoral, quien obviamente resolvió conforme a lo que establece la ley, obligando a que se cumpla la ley, nada más. Entonces, en este sentido, claramente existe aún violencia política que sufren las mujeres políticas, candidatas, y es por eso que nos hemos organizado y hemos ampliado esta alianza para estar monitoreando esa violencia política, hacer las alertas que correspondan y apoyar a las mujeres que quieran denunciar. ¿Se han levantado alertas de violencia política de género en esta campaña electoral? Bueno, todavía no empieza oficialmente, pero ya está en redes. La campaña, exacto, no empieza oficialmente, sin embargo, desde las organizaciones que formamos parte de la coalición Violeta, ya estamos levantando alertas sobre violencia electoral. Se encuentra el Observatorio de la Participación Política de las Mujeres, de la Fundación Haciendo Ecuador, el Observatorio que tiene Participación Ciudadana, que son dos organizaciones aliadas de nuestra coalición, que, por ejemplo, han levantado alertas recientemente sobre el caso de la periodista María Sol Borja. También se levantaron alertas sobre los reclamos que se le hizo a la candidata Luisa González en relación con su maternidad, que son claramente situaciones que solo ocurren y se les demanda a las mujeres, no son situaciones que les demanda a los hombres candidatos. Y aquí es cuando vemos de esta violencia política de género, ¿no? Se reclama o se exige a las mujeres ciertas condiciones o características que no se exige de igual manera a los hombres, y es aquí donde se configura una violencia que nosotros queremos alertar. Es decir, ¿somos las mujeres un blanco más frecuente que los hombres para la violencia política? Exactamente, es decir, las cifras muestran que la interacción en redes sociales, principalmente cuando se refiere a mujeres candidatas, periodistas, activistas o mujeres que hacen opinión pública, siempre son denostadas principalmente por su condición de mujer, por su físico, por si cumplen o no requisitos de preparación que, por ejemplo, no se les exige a los hombres en igual medida. Y este no puede ser el costo de hacer política ni de hacer opinión pública, Gisela. Tú como periodista además seguramente también has vivido muchos casos de violencia en redes sociales. Entonces, el objetivo de nuestra coalición es primero llamar la atención sobre estos temas, es decir, que dejemos de normalizar que la política sea violenta, que además hay una forma de violencia específica contra las mujeres que está relacionada con nuestro género, y finalmente que cuando esto tiene una implicación judicial o electoral, esta coalición de organizaciones que hemos conformado va a dar respaldo a esas mujeres. Me parecería que a la gente le cuesta un poco identificar la violencia política de género. ¿Qué características tiene que cumplir un caso para ser catalogado como tal, como violencia política de género? Bueno, nuestra legislación establece que la violencia política contra las mujeres ocurre cuando, primero, puede ser perpetrada por cualquier persona, ¿no? Sea hombre, sea mujer, que esté en relación con un partido político o no, sino que está dirigida a mujeres que son candidatas, que son funcionarias ya públicas, que son activistas, que son periodistas, defensoras de derechos humanos, es decir, mujeres que están en el ámbito público. Esa es la primera cosa, ¿no? Si es que una mujer no está en este ámbito público, digamos, ya viene a ser otro tipo de violencia. El siguiente tema es que esa violencia esté dirigida a menoscabar la participación de la mujer en el ámbito público, es decir, a que su figura o su persona se vea denostada, se vea minimizada, para que su actitud y para que su presencia en el ámbito público se lesione o sea disminuida. Y en una tercera
instancia, esta violencia además se refiere específicamente al género de la mujer, ¿no? Es decir, algo que no se le reclama necesariamente a los hombres. Por eso yo me refería, por ejemplo, a que formas de violencia están relacionadas a comentarios sobre el físico de las mujeres, ¿no? Es decir, cuáles son las características físicas de esas mujeres es una cosa. Otra forma de violencia es la moralidad de las mujeres, ¿no? Es decir, cuando se quiere atacar a una mujer, automáticamente se ataca su moralidad con este estándar, ¿no?, de casi pureza que debemos tener las mujeres en el ámbito social. Como cuando le dijo algún asambleísta a otra asambleísta, si usted bailaba antes en el tubo, antes de venir acá a la asamblea, por ejemplo. Exactamente, ese es un caso clarísimo de hacer una forma de violencia política relacionada con la moralidad de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, esto que se ha viralizado y se ha visto en redes sociales, que se sugiere que la candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana tiene una relación sexual con el máximo líder de la organización y que por eso ha obtenido la candidatura. Eso es claramente una forma de violencia política porque está aludiendo a la condición sexual de la mujer como una característica necesaria para hacer política. Que no, deslegitima la capacidad que pueda tener esa persona, ¿no? Y eso es muy común. Ahora, usted mencionaba, Daniela, que además si bien la ley de cuotas y paridad incluye el acceso a las mujeres a la participación en la política, este acceso viene cargado de violencia que impide que los derechos sean ejercidos de manera igualitaria. ¿Cómo se visualiza la violencia de género en los procesos internos de las organizaciones políticas? Porque al parecer la decisión de que ahora tengamos que una paridad de género, llegar a la paridad de género en las elecciones, pues parece que los partidos no se prepararon durante todos estos años para cumplir con el Código de la Democracia. Así es, yo te diría que en el ámbito de las organizaciones políticas, que además son las que tienen que llevar adelante sus procesos de democratización para que la organización sea cada vez más incluyente, que además sea un espacio seguro para que las mujeres hagan política y crezcan y desarrollen sus carreras políticas, en la organización tienes, yo diría, tres elementos. El primero es que la ley te demanda que los órganos directivos y de gobierno de las organizaciones políticas sean paritarios. Prácticamente ninguna organización política en el país cumple con ese tema. La mayoría de las directivas de los partidos son principalmente masculinas. El segundo tema es que deben destinar parte del fondo partidario, un porcentaje del fondo partidario, a la capacitación en temas de violencia política a las mujeres, a toda la militancia. Tampoco se cumple. La tercera cosa es que deben establecer protocolos internos de atención a casos de violencia política a la interna del partido que impiden, por ejemplo, que las mujeres puedan ser candidatas, que las mujeres accedan a espacios de dirección, que las mujeres reciban igual trato, por ejemplo, en el financiamiento de la campaña cuando son candidatas. Usualmente ese es uno de los principales temas. Sí, estamos de candidatas, pero no se recibe el apoyo del partido para promover esa candidatura. Son temas, por ejemplo, que tampoco se cumplen y que el Consejo Nacional Electoral es el llamado a verificar y garantizar que esto se esté dando. Por eso, desde la Coalición Violeta, también vamos a hacer un monitoreo y un seguimiento al cumplimiento de estas normas legales. De hecho, estamos promoviendo que varios partidos, y muchos ya lo han firmado, el compromiso Violeta, donde se comprometen básicamente a cumplir la ley. Imagínate esto, Gisela. Pero además va esto a contar con nuestra observación para demandarle a los partidos y al CNE el cumplimiento de la norma. ¿Y no debía el CNE también participar en esa acción de vigilancia del cumplimiento de la norma, de que se esté trabajando justamente para llegar a esta elección en donde obligatoriamente teníamos que ir con paridad de género, ya con partidos políticos que hayan trabajado en sus bases con mujeres, incluyendo a las mujeres, incluyendo la paridad de género? Porque creo, Daniela, que eso se puede evidenciar claramente en que hay 8 binomios y que solo uno cuenta con una mujer como candidata a la presidencia y que pusieron a las otras pero al apuro, como corriendo. Sí, ¿sabes qué es lo paradójico, Gisela? Que la mayoría de los partidos en Ecuador, sus militantes, la mayoría son mujeres. Es decir, que no es que no hay mujeres,
¿no? Los partidos siempre dicen, no, es que no hay mujeres, no, es que las mujeres no quieren ser candidatas. Eso no es cierto. Eso es un discurso aprendido para tratar de esconder las limitaciones y los incumplimientos de los partidos. Sus militantes, la mayoría de sus militantes son mujeres, y es a estas mujeres a quienes no promueven en los espacios internos para acceder a las candidaturas. Y lamentablemente lo que estamos viendo que sucede precisamente en la conformación de los binomios es que se castiga la trayectoria política de las mujeres. Es decir, las mujeres con trayectoria política primero nos demandan que estemos preparadas, ¿no? Que no estamos preparadas, entonces no podemos hacer política. Nos preparamos, hacemos carrera política y no estamos consideradas para estos cargos importantes, ¿no? Sino que independientemente, por supuesto, del valor de las candidatas a la vicepresidencia, se ve un tema precisamente de que no se promueve a estas trayectorias políticas internas de las propias organizaciones políticas, y ahí, por supuesto, que esto también es un trabajo de la sociedad, ¿no? Por eso es que esta coalición también se articula para promover un cambio en la perspectiva social sobre los liderazgos femeninos. Importante, estaremos muy atentos. Daniela, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Una buena tarde. Igual para usted, Daniela Chacón, vocera de la coalición Violeta. Ya volvemos con